Muy buenas noches. Esta sesión de la lectura de la liturgia de la palabra es del día 14, sábado, 14 de septiembre, 23ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Bueno, vamos entonces al sábado 14 de septiembre en la liturgia, en nuestro misal. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a la primera lectura, continuando con la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10 en esa oportunidad, versículos del 14 al 22. Bueno, veamos qué nos dice San Pablo, qué les dice a los Corintios, ¿no? Queridos hermanos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes lo que digo. Bueno, antes de hacer algunas observaciones es importante el contexto, ¿no? Estamos en el capítulo 10 de la carta, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, y les ha hecho una serie de, bueno, digamos lo que caritativamente recomendaciones, ¿no? Y explicaciones sobre dudas que tienen, inclusive de errores, ¿no? Y defectos. Y también les ha dicho previamente a este capítulo que eh, recuerden lo que les pasó a los israelitas en el desierto, cuando salieron, en el Éxodo, ¿no? Cuando salieron y a pesar de haber tenido tantas señales, tantos milagros de Dios, ellos seguían rebeldes, ¿no? Y protestaban eh, ¿no? por la comida, por la bebida, por la seguridad y pues tuvieron en varias ocasiones también su respectivo castigo, ¿no? Especialmente contra la soberbia. Entonces les hace una advertencia, cuidado, no les vaya a pasar lo mismo, ¿no? Porque muchos quedaron en el desierto, muertos, tendidos, dice, ¿no? Eh, a pesar de haber tenido tanta gracia de Dios, ¿no? Tanta ayuda de Dios. Entonces, una de las más graves faltas, ¿no? Fue la idolatría que cometieron los israelitas, ¿no? Yéndose a otros dioses, haciendo dioses falsos, ¿no? Ídolos. Entonces cometieron la falta de idolatría. Entonces aquí les va a decir algo similar, ¿no? Queridos hermanos, huyan de la idolatría. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes lo que digo. Y a continuación empieza un discurso sobre la Eucaristía, ¿no? Prácticamente. Lo que ellos deben tener en cuenta, ¿no? Guardándose de hacer otras cosas que son idolátricas, ¿no? Que venían de la gentilidad o del paganismo, ¿no? Porque eran los nuevos, estos son los primeros cristianos, ¿no? Entonces dice, el cáliz de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Repitamos, el cáliz de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Entonces esto nos da la idea de que ya estaban celebrando ellos la Eucaristía y el sacerdote ya estaba consagrando, ¿no? Por eso es el cáliz de la bendición que bendecimos, que el sacerdote bendice, ¿no? No es comunión con la sangre de Cristo. Comunión, el término en griego es koinonia, ¿no? Koinonia, que es participación de la sangre de Cristo, que es hacerse uno con la sangre de Cristo. ¿Mm? Entonces es unión con la sangre de Cristo, ¿no? Bueno, continúa entonces San Pablo.
Y el pan que partimos, ¿no es acaso comunión del cuerpo de Cristo? Aquí está la parte segunda de la Eucaristía, ¿no? O sea, el cuerpo y la sangre. Aquí lo pone primero la sangre, después el cuerpo. Primero el vino, ¿no? El cáliz y luego el pan. Y el pan que partimos, eso que están haciendo ellos celebrando y que tiene la apariencia de pan, ¿no? Dice, no es comunión del cuerpo de Cristo, no es koinonia, es unión íntima, ¿no? En realidad el término es ese, del cuerpo de Cristo. O sea, hacerse uno con Cristo es, ¿no? Ese pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo. En otras versiones, con el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces él está dando a ellos el, el- el valor, ¿no? Que tiene este rito que es eucarístico, a diferencia de los ritos o sacrificios idolátricos. Porque el pan es uno. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Bueno, termina con esta excelente nota, ¿no? Este versículo que prácticamente es resumen de la Eucarística. Es un resumen eucarístico, ¿no? Entonces, después de decirlo del pan, de la comunión del cuerpo de Cristo, o sea, que comulgamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Lo consumimos, lo comemos, ¿no? Es alimento espiritual. Entonces llega a explicar, dice, porque el pan es uno. Se pueden celebrar muchas misas, muchos sacrificios eucarísticos, ¿no? Pero el pan es uno, dice, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo pan. Entonces, al comer del mismo pan, nos hacemos un solo cuerpo en Cristo, ¿no? Es lo que quiere decir aquí. Le está dando una catequesis eucarística, ¿no? Para eh, desalentarlos de las prácticas paganas y de idolátricas, ¿no? Que todavía algunos posiblemente traen. Bueno, ahora dice, consideren a Israel según la carne. Consideren a Israel en lo material, en la carne, no en lo espiritual, que San Pablo sabe muy bien del Israel espiritual, ¿no? En el espíritu, que es la iglesia. Pero aquí dice, consideren al Israel según la carne. Los que comen de las víctimas no se unen al altar. ¿Qué quiero decir? Que las víctimas sacrificadas a los ídolos son algo o que los ídolos son algo. Bueno, aquí expliquemos algo. Cuando eh, los judíos ofrecían sacrificios de animales, ¿no? Por el pecado, por ejemplo, o por alguna circunstancia que estaban obligados a llevar un cabrito, un cordero, un buey, ¿no? Eh, y entonces en el templo los sacerdotes lo tomaban, lo sacrificaban en el altar, ¿no? En el altar, porque el altar estaba consagrado a Dios. Luego los sacerdotes tomaban parte, la mejor parte, ¿no? Los lomos, ¿no? Bueno, las mejores partes de la res. Para ellos, ¿no? Para los sacerdotes, otra la quemaban y otra se la daban a la persona para que la consumiera con sus familiares, ¿no? En la familia. Entonces les dice aquí, los que comen de las víctimas no se unen al altar. Sí, en realidad se unen al altar, ¿no? Al comer de esa víctima, de la carne de la víctima sacrificada, se unen al altar. Bueno, pero a continuación dice que las víctimas sacrificadas a los ídolos son algo o que los ídolos son algo.
Entonces aquí se refiere a la gentilidad, a los paganos. También sacrificaban, ¿no? Pero sacrificaban a dioses falsos. Inclusive los mismos israelitas cayeron en idolatría y empezaron a sacrificar a dioses falsos, ¿no? Entonces dice, ¿son algo? ¿O los ídolos son algo? No, la respuesta, sino que los gentiles ofrecen sus sacrificios a los demonios, no a Dios. Y no quiero que se unan a los demonios. Gravísimo, ¿no? Porque con esto le está diciendo, bueno, los ídolos no son dioses, no son nada, ¿sí? Pero como eh, el mal se aprovecha de esa rebeldía, ¿no? Y entonces lo que están adorando es demonios, ¿no? Al ofrecer a ídolos, lo que están haciendo es ofreciendo a demonios, ¿no? O sea, detrás de ese ofrecimiento idolátrico, as- algunos ídolos lo que están haciendo es ofreciendo a demonios. Y él les advierte, dice, no quiero que ustedes se unan a los demonios. ¿Cómo? Ofreciendo sacrificios a ídolos, ¿no? Los ídolos no son nada, no son dioses, nada. Pero sí, detrás de eso puede estar el maligno, ¿no? El diablo, Satanás, con sus huestes, ¿no? Los demonios, y están ofreciendo, uniéndose a demonios. Entonces les dice, no pueden beber del cáliz del Señor y del cáliz de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar los celos del Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Entonces, la advertencia es esencial, ¿no? No se puede hacer dos cosas. O sea, no se puede eh, hacer el sacrificio eucarístico en la Santa Misa y después ir normalmente y comer del ofrecido en los altares a los demonios, ¿no? Entonces, tienen que retirarse, tienen que solamente ofrecer el sacrificio eucarístico, ¿no? El cáliz de bendición y el pan ofrecido que se bendice también a Dios, ¿no? El sacrificio eucarístico que es Jesús mismo, ¿no? En el altar. Y entonces nos unimos a Él en el altar. Muy bien. Bueno, vamos al Salmo responsorial 115. Bueno, tenemos el, el responso a este salmo. Dice, te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza. Bueno, como el nombre lo dice, es un eh, salmo de alabanza, ¿no? De exaltación de Dios y especialmente de acción de gracias. Pues alabanza, acción de gracias, eh, exaltación, ¿no? Alegría, canto, júbilo, es el salmo de alabanza. Entonces aquí está, viene muy conectado, ¿no? Recuerden, las lecturas en la sabiduría de la iglesia así ha colocado siempre un vínculo que las une, ¿no? O sea, no son al azar. O sea, la primera lectura con el Salmo y con el Evangelio tienen un sentido. O sea, aquí ya podemos verlo, ¿no? San Pablo acabó de explicar sobre la verdadera Eucaristía, alabanza, ¿no? Que es el sacrificio en la misa, el cuerpo del Señor y la sangre del Señor en el cáliz y en el pan. Entonces nos dice el salmista, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de salvación invocando su nombre. Aquí está, ¿no? Aquí está una referencia a lo que habíamos leído de San Pablo. Alzaré la copa de salvación invocando su nombre. Y la copa que ellos celebraban en una de sus fiestas más grandes, como la Pascua, ¿no? Era una copa de vino, ¿no? Entonces, alzaré la copa de salvación.
invocando tu nombre. Todos esperaban al Mesías, ¿no? A la salvación de Dios. Entonces esa era su liturgia, la liturgia de ellos, ¿no? Continúa el salmista, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Este sacrificio de alabanza era el único que iba a quedar después de los sacrificios del pueblo judío, ¿no? Es el único, el sacrificio eh, pacífico que se llama, ya no era el que se mataba a un animal, ¿no? O el de holocausto que se quemaba toda la víctima. Acá es un sacrificio de alabanza, ¿no? Consistente en panes, ¿no? Ofrecimiento del pan y del vino, ¿no? También. Invocando el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo se parece esto? Es una figura de la Eucaristía, ¿no? Te ofreceré un sacrificio de alabanza. En, en- en- en hebreo es la todá, un sacrificio de todá, ¿no? Ese es el sacrificio que iba a permanecer para siempre, ¿no? Y que en la Iglesia Católica, en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, Nueva Alianza se celebra también, ¿no? Como continuación al primero, iba a quedar el sacrificio de alabanza. Continúa el salmista, cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Está hablando también litúrgicamente, ¿no? Va a ofrecer un sacrificio de alabanza, invocará el nombre y cumplirá sus votos, sus promesas, ¿no? De comportamiento, de fidelidad. Y él lo hace en presencia de todo el pueblo, cuando el pueblo se reunía para adorar a Dios. Muy bien. Y vamos al Evangelio. Tenemos en esta oportunidad el Evangelio. Bueno, continuamos, ¿no? El capítulo sexto de San Lucas, versículos 43 al 49. Entonces nos dice San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. Esto es un conocimiento eh, general, ¿no? Eh, la razón misma nos dice, eh, eh, un árbol bueno da fruto bueno, y un árbol malo, ¿no? Sobre todo si está viejo, si está cansado, ya no da frutos, o nos da muy malos, ¿no? Entonces, ese dicho, cada árbol se conoce por su fruto. Es un dicho que conocemos, ¿no? Bueno, viene de allá, viene de los judíos prácticamente, ¿no? Que también eran agricultores y sabían por naturaleza lo que daba un árbol. Ahora sigue, después de esta comparación, el centro, ¿no? De la explicación. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Entonces lo asocia o lo asimila a los hombres, ¿no? A nosotros, especialmente a nuestro comportamiento. Entonces, el hombre bueno saca lo bueno de sí, de lo que tiene en su corazón. ¿No? Y por eso el dicho también, ¿no? De lo que rebosa el corazón, habla la boca. Es una persona que habla bien, que no maldice, que no grita, que no eh, escandaliza. ¿No? Uno puede decir, es una persona que hay algo bueno en su corazón, ¿no? Que no hace lo malo. Contrario a la persona que hace todo esto, ¿no? Entonces tiene cosas malas, desea cosas malas. Entonces de eso habla la boca. Bueno,
Y aquí viene una parte que creo que es la más importante, ¿no? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Qué está diciendo aquí Jesucristo? Primero, ¿qué es Señor? ¿No? Señor se le dice, es una expresión de alguien con autoridad, se le dice Señor, ¿no? Y en esa época, imagínense, hace 2000 años o más de 2000 años, alguien que se le diga Señor era porque tenía un respeto a la autoridad y estaba para hacer lo que él dijera, ¿no? Porque era el Señor. Entonces, si alguien llama, lo llama, está diciendo aquí Jesucristo, me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo. Entonces no hay consistencia de llamar a alguien Señor y no hacer lo que él dice, ¿no es cierto? Entonces hay que recordar este versículo del capítulo 6 de San Lucas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Aquí vendría también importante, ¿no? Qué importante eh, la Santísima Virgen María en las bodas de Caná, ¿no? Va a ser un eco tremendo. Y San Lucas, que conoció a la Santísima Virgen, posiblemente de ella tiene mucho del testimonio, ¿no? Que tuvo que haberla entrevistado. Él era un historiador, San Lucas, ¿no? Debió haberle preguntado. Muchas de las cosas que narra San Lucas, eso, presuntamente se las preguntó a la Santísima Virgen. Entonces, en las bodas de Caná, cuando faltó el vino, y María le dice a Jesús, hijo, se les acabó el vino, ¿no? Entonces viene la respuesta de Jesús, ¿no? ¿Qué tengo contigo, mujer? Eh, Mi hora todavía no ha llegado, ¿no? Bueno, habría necesidad de explicarlo, pero en este momento eh, no viene al cuento. Pero sí lo que sigue, porque él hace el milagro, ¿no? Que le pide la Santísima Virgen María. Y les dice a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. La Santísima Virgen María les dice y nos sigue diciendo, hagan todo lo que él les diga, porque es el Señor, porque ella sabía lo que iba a hacer, ¿no? Entonces habría que obedecer lo que él iba a decir. Entonces los sirvientes tuvieron que ir a decir, ponerse a órdenes, ¿no? Señor, Señor. Entonces él les dijo que hagan, ¿no? Y se realizó el milagro. Es que importante, ¿no? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Veremos en otras dos, creo, oportunidades que el mismo San Pablo enseña, ¿no? Que hay que decirle Señor. ¿Qué es Señor, no? Es nuestro Señor. Es el Señor del universo. Pero no basta con decirle Señor, sino hacemos lo que Él nos dice, ¿no? Y esto está en el Evangelio. Bueno, y continúa. Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica, les voy a decir a quién se parece. Aquí ya viene la enseñanza, ¿no? Pedagógicamente hablando. Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica, les voy a decir a quién se parece. Aquí solamente habría que observar que escuchar conocemos, escuchar las palabras del Señor y las pone en práctica. En realidad en el griego el verbo es y las hace, ¿sí? Poieum, poion, ¿no? Es el verbo de poiesis, hacer, ¿no? Hacer cosas, ¿no? Y las hace. Escucha mi palabra y las hace. Eso es lo que quiere el Señor, ¿no? No solamente escuchar, escuchar, escuchar y no hacer nada. ¿Mm? Esa fe no sirve, nos dirá luego, ¿no? Eh, Santiago. Bueno, entonces él nos va a explicar a quién se parece quien escucha sus palabras y las hace.
Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida sobre roca, ¿no? Diría en otra versión, porque estaba construida sobre roca. Entonces, esto también lo conocemos, ¿no? Una persona que, sobre todo si sabe, ¿no? Un ingeniero o un maestro que hace casas. Él tendrá que cavar y hasta que toque sólido, ¿no? Roca. ¿Sí? Ahí pondrá el cimiento que es lo que va a darle el sustento a la casa, ¿no? Entonces siempre tiene que buscar que haya roca sobre roca, ¿no? No sobre algo movedizo, porque no va a funcionar. Ahora, lo opuesto, ¿no? Lo opuesto, dice, el que escucha y no pone en práctica, que es lo que posiblemente hacemos muchos, no solo escuchamos, nos maravillamos y nos extasiamos y nos asombramos de la sabiduría de lo que dice el Señor en el Evangelio, pero no hacemos nada, no la ponemos por obra. Entonces dice, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Mm? Bien gráfico, ¿no? Está aquí el ejemplo. Entonces, escuchar, primero, eh, obedecer al Señor, lo que dice, ¿no? Porque es el Señor. Si le llamamos Señor, Señor Jesús, ¿no? Jesucristo el Señor, hay que hacer lo que Él dice. Él nos manda muchas, ¿no? Los mandamientos, las obras de amor, especialmente. Entonces nos pareceremos al hombre prudente que construyó su casa sobre roca puso el cimiento y luego la casa, ¿no? Bueno, muchas gracias y bendiciones.